le damos la bienvenida a otro columnista que nos comenzamos a encontrar en el camino, en la larga caravana del regreso a nuestra radio, a Cítrica Radio. ¿Quién otro sino Nico Manjarín? Nicolás, bienvenido, ¿cómo te va? Hola Teddy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Por acá, por suerte, bastante bien, porque todavía de vacaciones de la facu, así que nada, estoy metiendo bastante serie, descanso, cosas que no se pueden hacer, viste, durante la facultad casi. Absolutamente, doy fe de eso, merecido además después de un año intenso como el 2021, este receso, este descanso, y aprovecho el momento de los anuncios parroquiales para verificar. El 2 de marzo tenemos en sociales la inscripción, tengo mal la fecha. Sí, así es, sí. El 2 de marzo empieza el primer llamado, si no me equivoco, y el cuatrimestre recién el 28, así que nada, tenemos bastante tiempo por suerte. Estamos como queremos, estamos. La ciencia social sabe hacer descansar a sus mentes, como tiene que ser. Totalmente. Nico, en Despolitizades, vos sos estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. En Despolitizades lo que proponés constantemente es preguntarle a la gente que no está atravesada por la política qué opina de diferentes temáticas. Digo bien, como porque estoy presentando tu material y podés estar completamente en desacuerdo con lo que acabo de decir, si querés. Y mira, estoy bastante en desacuerdo. Sí, claro. Es exactamente como decís vos, Tevi. La idea es traer al programa esa opinión de la gente que quizás no milita en ningún partido político en específico, o que directamente ni siquiera le interesa lo que es la política, ¿no? Entonces, nada, la idea es traer estas opiniones que quizás a veces están un poco relegadas por la constante información de los medios, ¿no? Y en esta nueva edición, en este 2022, la idea es quizás transformarlo un poquito y salir un poco de, por ejemplo, lo que son las opiniones directas, sino también ir quizás por un lado, que lo vamos a ir viendo en las siguientes columnas, quizás ir haciendo un par de recomendaciones para gente que quizás no le interesa la política, como para quizás distintas series sobre política, distintas películas sobre política que se entiendan para todos y para todas, ¿no? Y que te puedas empezar a adentrar un poquito también en lo que es la política, así que nada, quizás en las próximas columnas tenemos un par de novedades copadas. Magistral, en este espacio, esta columna que encabeza Nico, que rompe la cuarta pared, que hace conectar el programa en un instante con justamente lo que vos mencionabas, Nico, con los despolitizados o las despolitizadas. Has decidido arrancar este año, este 2022, con una pregunta, la verdad, a tono con los tiempos que corren. Digo, da la sensación de que si bien van 2 meses, el año está aún a punto de suceder. No hemos arrancado con las grandes obligaciones que tienen los años. Así que mientras respiramos el último suspiro de vacaciones y demás, ¿qué pregunta, qué planteo le has hecho a los 3 entrevistado y entrevistada, que tendremos hoy? Bueno, claro, viste que parece que el mundo no empieza a funcionar hasta marzo, viste. Bueno, entonces claro. Me planteé la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que quizás te gustaría para este año que cambie la política, ¿no? Porque, nada, siempre comienza un nuevo año y es nuevas oportunidades, digamos, una nueva posibilidad de ideas nuevas, ideas distintas. Entonces, nada, le quería preguntar a la gente que quizás no le interesa demasiado la política o que no milita para ningún partido político, ¿cuáles son sus ideales para este año viniendo desde la política, ¿no? O sea, yo quiero, por ejemplo, que cambie cierta cosa la política para este año, que quizás aprovechando que, por ejemplo, no va a haber campañas para las elecciones ni nada, bueno, yo quiero que se cambie esto, yo quiero que se le haga foco a tal otra cosa. Entonces, nada, ahí tenemos un par de respuestas bastante interesantes y bastante diversas también, lo cual me sorprendió, como siempre. Fantástico, Nico, fantástico, expectante. ¿Con quién arrancamos? ¿Quién toma primero el guante? Vamos a empezar con Lucho. Uh-huh. Vamos a ver qué responde Lucho al respecto. ¿Qué espera de la política este año, Luciano? Los políticos, al menos en el año 2022, sería algo que vendría a ser totalmente utópico, pero bueno, sería poder encarar un proyecto económico más serio del actual, debido a que es impensable que la carga fiscal que tenemos hoy en día permita a la persona o al empresario, a una persona común, que lo que quiera consumir o que quiera producir, la mitad sea para el Estado mismo, y que a fin de cuentas la gran carga impositiva que tenemos hoy en día no permita, o al menos a los números, no refleje una recaudación esperada, sino que mucho menor a lo que se da, y que siento que
por mi parte falta mucha transparencia a la hora del uso de los recursos que tienen, porque a pesar de la gran carga fiscal que tenemos, seguimos en déficit del mismo, un déficit positivo y demás. Es por esto que siento que la reducción sería lo mejor y básicamente sería una mejor gestión en materia económica. El debate fiscal es uno de los grandes tópicos que está en boga desde hace ya un par de años. Obviamente que el liberalismo se incentivó, pero la pregunta que se hace con los impuestos, es una frase medio hecha esta de ¿a dónde van los impuestos cuando vemos algo que no funciona? Está bastante en tema, sobre todo ahora que todo indica que puede haber un aumento de tarifas. Digo, va a ser un debate, va a ser el debate quizás del 2022. Sí, totalmente. Al menos al principio de este año yo creo que va a estar muy caliente ese debate. Y lo que dice algo particular que me llamó bastante la atención al principio del audio es que quizás esto es algo utópico. Me faltó preguntarle quizás si piensa que es algo casi imposible, digamos, porque los políticos quizás no tienen la voluntad de bajar los impuestos en este caso, o si es algo utópico porque no funcionaría directamente en un país, digamos, ¿no? O sea, quizás es un caso ideal el que él plantea, y va incluso más allá de la voluntad de los políticos, ¿no? Pero sin embargo, sí, él habla de los impuestos, ¿no? Y de la carga fiscal enorme, y cómo afecta esto, ¿no? Sin embargo, nada, pudimos ver que, por ejemplo, en materia sanitaria, durante todo el 2021, durante este año también, y 2020, por supuesto que también, nada, vimos un poco más de cerca, quizás, directamente a dónde van los impuestos, por ejemplo, y lo seguimos viendo en materia sanitaria, ¿no? Pero, sin embargo, obvio que hay un montón de falencias que son 100% cuestionables y súper válidos, como lo que dice Luciano, obvio. Además, el tema reaparece constantemente. Recuerdo ahora un comentario del Kun Agüero en el Twitch que decía: pagamos tantos impuestos y las rutas están así de mal, lo cual es una denuncia válida, digo, es totalmente válido. Me parece que, yo siempre me gusta ver lo que pasó con las vacunas, digo, cuando fue lo del vacunatorio VIP, ¿qué se hizo? Se empezó básicamente se puso el monitor que tenía el ministro o la ministra de Salud, se dio vuelta y se puso del lado de la gente, entonces podías monitorear hasta cómo se llamaba el piloto del avión que aterrizaba con las de Sputnik. Me parece que ese modelo, obviamente que en lo fiscal es muchísimo más complejo de aplicar y requiere un montón de cláusulas donde no puedes estar contando permanentemente cada movimiento fiscal del país porque no, hasta rompes un marco legal, pero sí desde el Estado, me parece que el primer paso para dar el debate desde el Estado es solventar esa transparencia. Ojalá que no, si es eso, ojalá que no sea utópico, pero es interesante que él lo vea así, ¿no? Sí, es completamente interesante y como decías al principio, yo creo que este año, aprovechando también que no va a haber elecciones, creo que va a ser una demanda bastante importante por parte de la gente, ¿no? Es algo que no tiene color político, es algo que sucede siempre y desde el comienzo del dinero, básicamente, y de los impuestos, pero yo creo que particularmente este año va a ser uno de los debates principales, ¿no? Que esperemos que, como vos decís, no sea utópico, ¿no? Y que siempre esté la voluntad por parte de la política de hacerlo mejor para la gente, ¿no? Y si se suben los impuestos, que se usen realmente para lo que se necesita, y que si se bajan, que rindan también, ¿no? Es como un gran debate. Totalmente, Nico, que es Nico Manjarín. Estamos en Despolitizades, en el regreso. ¿Con qué sigue? ¿Qué testimonio sigue, Nico? Seguimos con el de Lucía, sí. El testimonio de Lucía, sí. A ver qué dice. Me gustaría que el oficialismo al cual yo voté no juegue con nuestras ilusiones, o sea, que no digan que van a hacer algo que no lo van a hacer, que siento que es por lo que se caracterizó mucho este gobierno, tipo por, no sé, tipo vamos a apropiar Vicentín y no pasaba, o vamos a cobrar un impuesto a las grandes riquezas y pasaba, pero no se lo cobraban a todos, y como que siento que siempre como que decían que iban a hacer cosas o proponían proyectos y cosas que estaban muy piolas y después no pasaban, tipo no ocurrían efectivamente, y los medios de comunicación que están en contra del gobierno se la pasaban hablando mierda, diciendo tipo mira lo que van a hacer, van a apropiar Vicentín, el Estado son comunistas, y o sea, lograban generar que la gente que está en contra hable en contra sin que pase la buena medida, que yo considero buena.
y Vicentín no se va, pasaron ya 2 años y posta es llamativo cómo quedó, cómo ese recule generó un daño que queda, porque no es solamente el hecho Vicentín fáctico, sino en tu primera gran, bueno, estaba la pandemia, ¿no? En tu segunda gran, en tu segundo gran desafío como gobierno, a meses de asumir y con un gran apoyo popular, reculaste de manera casi que imperdonable, porque es esto que es muy pero lo que dice ella. No se llevó a cabo la maniobra y el capital político se perdió igual. Totalmente, claro. Y ahí empezamos a hablar de los medios también, ¿no? De que vos le das contenido para que hablen y al final quizás no lo terminaste haciendo y como decís vos, o sea, el capital político se pierde igual, ¿no? Y también entramos a todo el terreno de las propuestas que no se cumplen, quizás principalmente también viniendo de un año de campaña, ¿no? Que, bueno, este año vamos a ver qué onda, cómo avanza todo eso, principalmente desde el oficialismo, ¿no? Y de qué manera se van llevando a cabo todas las cuestiones que se dijeron durante la campaña, y no solamente del oficialismo, sino también de los otros sectores que también juntaron la cantidad de votos necesaria para que haya representantes en el Poder Legislativo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Me parece súper interesante y algo que quizás puede llegar a ser en mitad de año más o menos, se puede hacer una columna específicamente sobre eso, ¿no? De si pensás puede llegar a ser que los políticos cumplieron con las promesas de campaña o que no, si te arrepentís de tu voto, que yo creo que son temas que están bastante sobrevolando este audio en particular, ¿no? El de cumplir las promesas. Totalmente. La desilusión es algo muy complejo de procesar. Aún hay un año y más por delante de gestión. También ya van 3 años encima, van a ser 3 años, este año se cumplirán. Pero es esto que mencionaba de no jugar con las ilusiones. Y habla alguien que por lo que dice ella, votó al Frente de Todos, digo, justamente también para erradicar un poco esto de cada vez veo menos talibanes o justificadores de todo, que creo que es también un prejuicio de la política, en donde es una persona que apoyó una coalición y que es muy crítica, lo cual creo que es lo que predomina, al contrario de cierto medio que titula que hay un fanatismo extremo, el cual si uno sale a la calle y habla con gente se da cuenta que no sucede. Exactamente, claro, eso es importante también, porque denota lo que vos decís, ¿no? Que no es el fanatismo ese extremo que, a ver, o sea, sí existe en ciertos casos puntuales y siempre van a existir. Sí. Pero quizás el grueso de la gente, o incluso la persona que no le interesa tanto la política, lo puede ver más desde otro lado quizás y abstraerse un poco más, ¿no? Y decir, bueno, o sea, yo los voté, quizás los votaría nuevamente, porque, a ver, en general coincido con lo que proponen, me gustan sus ideas, etcétera. Sin embargo, hay cosas que pueden mejorar o hay promesas incumplidas quizás que siempre se pueden mejorar y que se pueden hacer. Entonces yo creo que este año, después de un año de campaña, es un año de oportunidad, ¿no? Para cumplir justamente con todo eso y lo iremos viendo durante el año. Nico, ¿con cuál cerramos? ¿Quién es el testimonio final? Y la tercera es Camila, que plantea algo bastante interesante sobre el Poder Judicial. Ahora vamos a escuchar. A ver. Bien, otro factor que considero súper importante es el tema del Poder Judicial. ¿A qué me refiero con esto? Hace relativamente poco tomamos en cuenta como sociedad la importancia que tiene nuestro voto. Y no solo el presidencial, sino cuando votamos a diputados o senadores. Bien, de la misma forma que se llevan a cabo estas elecciones, debería hacerlo pero con el Poder Judicial. Es decir, ninguno de nosotros tiene idea de quiénes toman las decisiones más importantes a nivel nacional. Y de esta manera es como que a diario vemos noticias, o bueno, en realidad fallos, de los que no estamos de acuerdo. Y esto se debe a que la mayoría de ellos están totalmente obsoletos. Y los que no, lamentablemente, basan sus decisiones en el beneficio personal. Y bueno, ni hablar de la tremenda corrupción que hay. Por lo tanto, pienso que la solución más factible sería que, al igual que el resto, hagan campañas, presenten sus ideales, igual que su historial, sus antecedentes, etc. Para saber básicamente, dentro de todo, quiénes son aquellos que representan la justicia. Es interesantísimo, es un debate que en lo personal a mí me interesa muchísimo, que es cómo democratizamos a la justicia. Y me parece que menciona algo esto de la elección de quienes la componen.
El otro día cuando hubo un parate a la exploración offshore petrolera en Mar del Plata, digo, estemos de acuerdo o no, es un debate que nos merecemos dar, y se decidió en una mesa, la justicia lo definió en una mesa. Entonces, ¿cómo vamos a debatir la matriz productiva del país en este momento tan jodido? En una mesa cerrada, en un grupo reducido mínimo de personas. Creo que es es de las batallas más interesantes que podemos dar. En mi opinión, que me apasiona realmente el tema. Sí, coincido 100%. Y al margen es algo que quizás, si me preguntás a mí qué es lo primero que cambiaría para este año político, digamos, nunca se me ocurriría plantear algo por el estilo, ¿no? Quizás es algo que tenemos tan asentado, sí, y tan incorporado, digamos, que ni siquiera nos lo cuestionamos, ¿no? Y terminan pasando cuestiones como las que mencionás vos, Tevi. Entonces, nada, es como una discusión en general sobre la democracia, ¿no? Y de la efectividad de la democracia. Porque si nosotros estamos votando un poder legislativo y un poder ejecutivo, ¿y por qué no el poder judicial, no? Es completamente válida esa pregunta y esa conclusión también, ¿no? Entonces, nada, ¿puede llegar a ser un posible debate para este año? Puede ser. Total, y algo interesantísimo es que si vos hablas con casi que cualquier persona, vota quien haya votado, y le decís, che, la justicia anda para atrás, sí, anda para atrás. Nadie, mismo no solo por las causas de políticos, sino por tantos casos en donde la justicia ha tenido fallos aberrantes, fallos que vos decís, en un país serio esto no puede suceder, no nos puede estar pasando esto, desde casos de femicidios hasta condenas a diferentes agentes, diferentes criminales, y decís, esta condena no es digna de todas las atrocidades que cometió esta persona. Entonces muy difícilmente encuentres a un grupo considerable de gente que te marche defendiendo a la justicia. Sí vas a encontrar gente en contra de que un gobierno opuesto a su símbolo político ni siquiera intervenga, sino que proponga el debate de cómo democratizar a la justicia. Y ahí está, creo, el quid de la cuestión. Y hay y yo creo, lo formulo como pregunta, ¿no? Como para conversar, de que hay un círculo rojo, como se le llama, en donde confluyen medios y justicia, y el medio se encarga de justamente hacer parecer a la justicia como un pobre agente intervenido y que buscando independencia se topó con las garras del feroz gobierno, cuando en realidad la justicia está completamente desmarcada y actuando a piacere, ni hablar la Corte Suprema, hace años. Creo que la gran carencia de nuestra democracia es esa. Sí, claro, totalmente. Y me encantó esa combinación de medios más justicia, es letal, lamentablemente. Y claro, o sea, yo te diría que es las decisiones que se toman, no solamente en la Corte Suprema, sino en todo el Poder Judicial, son incluso hasta casi más importantes que las que se toman en los otros poderes, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no elegirlos, ¿no? Y quizás es como que te da esa imagen de que están en un pedestal, de que son intocables y que son señores, porque en la mayoría son varones también, ¿no? Sí. Que son intocables, que no los podés cuestionar, porque ellos tienen la última palabra y porque ellos saben realmente cómo manejar un país, digamos, y tomar estas decisiones que nos cambian la vida en un segundo y en una firma. Entonces, coincido completamente en que se debe democratizar un poco más esto y que tiene que cambiar un poco. La verdad ha sido una pregunta tan abierta, ¿viste? Que uno a veces cuando arroja preguntas así, me imagino, sabe que puede ir por un montón de aristas, pero hay no sé, te tiro la mía, pero te lo quiero formular a vos como pregunta, de que se requiere más transparencia, más democratización, más acceso, quizás la palabra. ¿Ves una línea como entre los tres audios que, si bien son de ideologías, parecen diferentes, hay una línea en común? ¿Ves un patrón vos? Sí, 100%. Incluso, como decís vos, pensando completamente distinto, ¿no? Porque por un lado hay una persona que quizás tiene ideas un poco más cercanas a lo liberal, digamos, con lo de bajar impuestos. Hay otra persona que te dice explícitamente que votó al oficialismo, ¿no? A ver, contando con ideas tan diversas, el hilo ese que las conecta, yo creo que es 100% válido y que me parece, y me arriesgo a decir, que si agarras a cualquier persona en la calle, ya sea que le interesa la política o que no, vas a encontrar al menos un parecido en esto,
o un hilo que conecte todas estas ideas, ¿no? Porque es más, viniendo nuevamente, ¿no?, de la campaña y todas estas promesas de la transparencia y de estar más cerca y de poder llegar realmente a todos, ¿sí?, esta democratización de los recursos, de los impuestos, de absolutamente todo, se van a ver reflejados en este año, que yo creo que es un año de análisis y que todavía estamos en la época ideal, quizás como para decir, bueno, esto es lo que se propuso, hay que ver cómo seguimos con todas estas cosas y estoy seguro de que el hilo que conecta todas estas ideas va a estar presente durante todo el año. Totalmente, Nico, absolutamente, la verdad, altísimo regreso de Despolitizades, una columna que en la vorágine del 2022 también nos permitirá tenerla acá en piso, sino también virtual, que se aprovecha de manera también infinita. Gran columna, a seguir, si bien el laburo continúa, pero a seguir disfrutando de las vacas, que bien merecidas están, y muy manija de continuar encontrándonos en esta gran columna que encabezás, Nico. Gracias, Tevi. Esperemos que ya la próxima pueda ser allá en el piso, sin este Zoom, sin tener que esperar a que el otro conteste y todas esas cuestiones, ¿no? Total. Pero sí, esperemos seguir a full. Y nada, nos estaremos viendo en la próxima columna, Tevi. Que así sea, Nico. El abrazo de todos, Cítrica. Hasta la próxima. Nos vemos. Él es Nico Manjarín, estudiante de Ciencia Política, encabeza Despolitizades, rompiendo la cuarta pared, acá en el aire de Cítrica Radio, con los testimonios de personas con diferentes ideologías políticas, pero que esperan de la política local en este 2022.